Hoy analizamos el tema de la obra de Jesús María Expósito López y Juan Manuel Suárez Fernández. Las multitudes son un estorbo. Las multitudes sois un estorbo. Escorbuto es la causa más justa que existe, descrito así por Jesús María Expósito López. Y Juan Manuel Suárez Fernández añadió que era la causa más justa que existe porque eran sus elecciones. Y las elecciones, lo que ellos han hecho en la vida, son la causa más justa que existe. Por eso nosotros somos lo que queremos ser, lo que elegimos. En el guión de Los Demenciales Chicos Acelerados se hace alusión a esta idea de nuevo al decir que antes había solo dos elecciones, con ellos o contra ellos, y que ahora había más elecciones que gotas en el océano. De hecho, la propia realidad es así, y no hay que olvidar que nadie es más que nadie. Lo que ocurre es que imaginar que por un momento nosotros somos esa ola de energía de la propia sociedad y nos dejamos llevar por la corriente, por la propia ola que nos lleva a un lado y a otro. ¿Dónde quedará entonces las elecciones que elegimos? Así pues, los que dominan el mundo, los poderes fácticos, las élites, muchas veces se hacen con el control de este mar de energía y surfean sobre la ola de nuestras propias ideas, elecciones y sueños. Los utilizan a su favor, y es que quien tenga más consciencia dominará a las multitudes. Y si las multitudes dejan de estar relajadas, se levantan y desde su propia elección y su propia energía consciente hacen una ola que vaya en la dirección que ellos quieren ir, no se dejarán llevar. Por eso, las multitudes que no están relajadas, que no se sientan en la energía de no hacer nada ni elegir nada, se levantan y hacen la oposición a la ola energética de una consciencia que también eligió dominarnos, someternos. Pero no hay el suficiente cerebro para asimilar lo que aquí se está contando. Por eso Jesús María Expósito López decía que la gente escuchaba su música, pero no le escuchaba a él, lo que estaba tratando de decir. Las multitudes, por lo tanto, también sois un estorbo, porque no escucháis, porque no elegís. Os preguntaréis entonces, ¿no hay que hacer nada? ¿No hay nada por lo que luchar? ¿No hay nada? ¿Es que nada en la nadería de la vida sirve para nada? De hecho, lo que se trata es de fluir, porque las gotas del mar fluyen con el propio mar, y el mar sigue siendo mar. Nadie tiene que tener el poder sobre sí mismo. Nunca se ha hablado de que Jesús María Expósito López y Juan Manuel Suárez Fernández fueran anarquistas. De hecho, se escriben muchos textos aludiendo a que ellos son la representación de la anarquía. Decidme en qué entrevista, en qué tema musical han hablado de la anarquía. En ninguno. También se les ha atribuido otras cosas que nunca fueron, como ser los representantes del rock radical vasco. Nunca pertenecieron al rock radical vasco. Todos los diseños en los que aparece Jesús María Expósito López o Juan Manuel Suárez Fernández vistiendo de gala la ikurriña de Euskal Herria no son y nunca fueron hechos por ellos mismos. Simplemente la gente, en su elección libre, puede representar el origen donde todo empezó, en el País Vasco, Euskal Herria. Pero Escorbuto va mucho más allá, con un estilo propio, donde ellos siguen siendo la causa más justa que existe, las propias elecciones, porque no se relajaron, no se sentaron, se levantaron, y así las cosas fueron de otra manera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender que puedes llegar a mover toda la energía de ese mar sin ni siquiera mover un dedo? Me refiero, en ese mar que es la sociedad, en esa lucha constante, puede haber gotas de ese mar y cada una dentro tiene el propio mar.
porque sin ellas no hay mar. Pueden unirse en diferentes asociaciones, como hemos nombrado antes, las anarquistas, o en diferentes asociaciones que van más allá en sus ideologías socialcomunistas, independentistas, de corte de izquierda extrema radical, abertzales, y generar un movimiento, una causa que para ellos es una elección, siendo de nuevo la elección una causa justa, porque tú lo estás eligiendo, pero ¿realmente lo estás eligiendo tú? ¿Dónde estamos? ¿Con quién vamos? ¿Impera el nihilismo? Efectivamente, hay grupos que en su trayectoria hicieron muchos cambios uniéndose en diferentes colectivos y eligiendo de nuevo edificar cada ladrillo de la realidad que ellos querían transmitir. Pero es que bandas como Escorbuto la transmiten con su forma de ser, con su forma de crear, actuar y la visión propia de la misma elección tomada desde su propia consciencia. Por eso se decía que Escorbuto era un ser. Escorbuto, además de ser la empresa que les daba energía a ellos mismos porque vivían para Escorbuto, Escorbuto generaba esa fluidez de cuando haces algo que te gusta y al hacerlo y tú crecer en lo que has elegido, en el guión de Los Demenciales Chicos Acelerados, mediante los personajes de Ángel, Hortan y Pig, que el personaje iba cambiando según quien leía el texto de ese guión en ese programa, pero que representan bien a Ángel como Juanma, un viva la Virgen que no quiere trabajar para la detestable raza humana, Hortan, una persona que no se sabe de dónde viene, como explicamos en el tema Ratas Rabiosas, y podéis entender y verlo en este canal, porque ahí empieza toda la historia de Los Demenciales Chicos Acelerados. La rabia tiene mucho que ver con todo lo que estaba sucediendo. Eso es lo que le pasaba a Hortan y explican por qué su actitud, que incluso cualquier sicario de renombre iba a temblar de ver la actitud de estos chicos, como bien decían ellos en el propio guión. Lo explican muchísimo mejor que yo y lo podéis ver también en este canal. La ópera perdida, creo que se titula ese vídeo. Pig es el nombre del tercer personaje, que hace alusión a cerdo, y se lo están diciendo a Paco. En este momento os dais cuenta de que en el guión de Los Demenciales Chicos Acelerados hay vertidas muchas ideas, como la idea de el escritor que llegará a tocar los renglones de los libros de su verdadera historia que quedará escrita en ellos. Eso hace alusión también a un tema que se llama Escorbuto, solo una vez más perdón. Podéis escuchar ese tema en este canal y la versión musical, la versión canción, porque es una narración que ellos hicieron y no les surgió lo de convertirlo en canción hasta otro momento que ya descubriréis en este canal, en la que el título del vídeo es Más allá del cementerio, solo una vez más. A lo mejor entre paréntesis, perdón, porque lo repiten constantemente en esa narrativa. Pues en ese guión hay una frase concreta que dice que corra la sangre roja y espesa, como que forma parte de lo que está ocurriendo en el guión de Los Demenciales Chicos Acelerados y por lo tanto está unido al tema Las multitudes son un estorbo, porque en ellas va a correr la sangre roja y espesa. Y es que las obras maestras, los legados, son aquellos que enseñan a otros que van a seguir y continuar con esa elección de montar, de ser, de vibrar, de crear un grupo como fue Escorbuto, y ha habido muchos que han seguido su andadura. Por eso se dice que es una obra de un legado, que se hace no para adorarles, sino para que otros cojan el relevo y continúen ese legado. Por lo tanto, obras maestras se han hecho, sí, es cierto, y somos nosotros, aunque no tenéis el suficiente cerebro para asimilarlo. Y os va a faltar todavía mucho tiempo. Antes era más fácil entender las cosas, pero ahora hay más elecciones que gotas en el propio océano.
Estamos en la época de las redes sociales, hay muchos grupos y tenéis que entender lo que estaban tratando de decir. De hecho, vuelven a repetir que corre la sangre roja y espesa. El grupo Escorbuto es una obra también porque tiene una enseñanza como podéis estar viendo y entendiendo en estas reflexiones. A través de su arte, la música, ellos en las entrevistas no lo contaban tan profundamente, pero ellos tenían estas charlas inacabadas, charlas inacabables, charlas que les transportaban a ese reino de locuras, donde como yo, quizá en una entrevista de tú a tú y en directo, no me sé expresar bien ni explicar, pero cuando conecto con el todo corazón que me trae aquellas viejas melodías que estaban dormidas desde mi niñez, aparece la genialidad, y eso era Escorbuto. Eso también es una obra maestra, los que enseñan a través de su maestría de expresar lo que llevan dentro, la elección, la causa más justa que existe. Y por último, es una obra maestra porque todos los grupos que han abierto la brecha han tomado como consecuencia, causa y efecto lo que originó Escorbuto, la forma de hacer las cosas, la independencia, el no estar casado con nadie y, muy importante, entender el concepto de antitodo, donde en el todo está la clave, la causa más justa que existe y la propia elección que tú eres. Hasta otra, hasta otra, hasta otra.